Bueno, buenas tardes. A nombre de Forza, es un gusto tenerlos esta tarde con nosotros. Mi nombre es Carlos Barrera, algunos ya me conocen. Hago parte del equipo técnico comercial de Forza S.A. Hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre construcción de vivienda horizontal con encofrados manoportables y monolíticos Forza. Quiero darle unos 2 minuticos, iniciar a las 3:05, y quisiera, obviamente, antes de iniciar, presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero John Jairo Pérez. Él es ingeniero civil con más de 16 años de experiencia, 17 años de experiencia en el sector de la construcción. Él es el encargado de nuestras zonas andina, Centroamérica, el Caribe, y tiene gran experiencia en el manejo de encofrados y sistemas industrializados en vivienda horizontal, dado que son países en donde este tipo de tecnologías se aplican mucho en el tipo de vivienda de 1 o 2 pisos y urbanizaciones construidas de forma horizontal. John, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos de tu gran experiencia con tu acompañamiento a los clientes. Has aprendido a conocer la aplicación de nuestro sistema en este tipo de proyectos de vivienda de 1 o 2 pisos. Y es importante que nos lo hagas conocer, que nos compartas esas experiencias y que nos cuentes un poco de cuáles son las ventajas, de cuáles son los beneficios de construir con nuestros encofrados en vivienda horizontal. Muchas gracias, John, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por esa buena presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio a todos los participantes. Vamos a hacer todo el esfuerzo por dejarles algo de lo que hace Forza en varias partes del mundo, enfocado, como tú lo acabas de decir, en vivienda horizontal. Un mercado muy interesante donde todavía tenemos una gran oportunidad en Colombia. Y bueno, tú me dirás cuándo iniciamos. Vale, perfecto. Quisiera que obviamente vayamos recopilando algunas preguntas. Nuestra presentación está ya a punto de iniciar. Vamos a dejar unos 10 minuticos antes de las 4 de la tarde, tal vez 3:50, 3:55 para resolverlas. Para ello es importante que nos escriban en el chat de preguntas y respuestas. Sería muy interesante que nos escriban desde dónde nos están escribiendo, que no lo indiquen, y así obviamente proceder a resolver las dudas. Muchas gracias, John. Aquí estamos para escucharte. Y nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, ¿iniciamos, Carlos? Sí, ingeniero, iniciemos. Gracias. Bueno, como Carlos les acaba de contar, esto pues es un parte, digamos que un nicho de los mercados que maneja Forza. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema vivienda y en algunos países nos conocen por vivienda vertical, todo lo que tiene que ver con edificios. Hemos llegado a unos edificios muy importantes en altura, 30, 31 pisos. Pero hoy la presentación va a estar muy enfocada a vivienda horizontal, como lo decía Carlos, casas de 1 y 2 pisos. Ahí vamos a ver algunos ejemplitos hasta casas de 3 pisos, que en algunos países ya tiende a ser un edificio, pero digamos que aquí en Colombia todavía lo vemos como casas de 3 pisos. Nos vamos a enfocar en 3 temas sencillos, una cosa muy sencilla, yo digo volviendo a lo básico. Los 3 temas vamos a ver algo de historia. Esto en algunas partes es nuevo, pero la verdad es que van a ver con la historia que esto lleva muchos años en el mercado y en el mundo de la construcción. El otro tema va a ser ver algo de números. Acá pues sabemos que la gran mayoría de asistentes son colombianos, entonces intentamos ponerlo en pesos. Los números van a ser en pesos. Esta presentación también está en dólares, entonces con mucho gusto, quien la quiera tener en dólares, pues nos escribe.
Y el tercer tema, pues definitivamente es mostrar nuestros testimonios, que es lo que más nos caracteriza, pues mostrar lo que hemos hecho en estos 25 años que está Forza en el mercado. Entonces, iniciemos por lo más sencillo, que es la historia, devolviéndonos a unos 120 años, pues este tema arranca con la industria 2.0, donde básicamente las empresas de todo tipo querían producir algo que fuera en serie. Los personajes que le apostó a este tema de la industrialización. Digamos que empieza Ranson haciendo un primer vehículo en Estados Unidos, un vehículo que digamos se empezó a construir en serie, pero esto lo mueve y le da el sentido en el mundo Henry Ford, haciendo sus primeros carros, el famoso modelo T. Y a mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva, esta foto donde él decía algo muy básico, y es: usted puede comprar el modelo T de cualquier color siempre y cuando sea negro. Y aquí arranca realmente el proceso industrializado, es intentar hacer lo mismo muchas veces, buscando pues unos beneficios económicos para el fabricante y obviamente para quien va a comprar ese vehículo en ese momento. Y pues esto, digamos, es como arranca el tema muy fuerte, y como lo digo, casi que todo el mundo sabe quién es Henry Ford y su modelo T. Metiéndonos un poquitico en la historia de la construcción, pues aparece por allá Thomas Alva Edison con una idea que para ese entonces pues era una idea fallida, mucha gente no le creía. Él apostaba a construir una casa que toda fuera vaciada con concreto y con formaletas, y nadie le apostaba, y tuvo sus primeras caídas. Esto estamos hablando más o menos hace unos 115 años. Esto, como les decía, es un tema muy viejo. Lo único que estamos haciendo acá es retomando, dándole un poquitico forma y mostrándole lo que esta gente logró hacer, y cómo Forza los ha venido apoyando a muchos constructores en muchas partes del mundo con el tema de las casas. Después arranca con esta idea Thomas Alva Edison, una idea que no tuvo eco en su momento. ¿Por qué arranca Thomas Alva Edison con esta idea? Pues porque era uno de los 5 productores de cemento más grandes del mundo, y mientras los otros 4 estaban pensando en cómo hacían para vender su cemento, y le apostaron todos a las vías de concreto, a grandes obras de infraestructura, pues este personaje pensó diferente. En ese momento pensó diferente, y él dijo que yo quiero empezar a producir casas donde se consuma mi cemento, pues que se convierte finalmente en concreto. Y arranco con esa primera idea de construir unas casas en serie, con concreto y con unas formaletas muy grandes. Acá está una de esas primeras fotos. Esta foto puede tener 115 años, donde el hombre arranca a hacer esas casas, un tema sumamente complicado, pero bueno, una apuesta que hoy en día, como les digo, pues viene dando muchos frutos para quienes se han logrado meter en el tema. Como todo, pues esto tiene, digamos que había un sueño de Thomas Alva Edison. Lo primero era poder vaciar una casa con un molde completo. En ese momento los moldes eran de madera, los moldes, los encofrados, las cimbras, las formaletas eran de madera. La segunda, digamos que el segundo gran sueño era lograr construir esa casa en muy pocas horas y a precios muy económicos, comparado con la construcción de vivienda de hace 115 años. Otra idea que tenía él, que todavía sigue en proceso, aquí necesitamos expertos en el tema que le apuesten. Hemos tenido la oportunidad de compartir con varios diseñadores y constructores a lo largo de estos 25 años que le han apostado a esto, pero todavía sigue siendo una oportunidad grandísima. Miren, Tomás Alva Edison ya tenía esta oportunidad, tenía este pensamiento hace 115 años, y era que el concreto tuviera una tinta para no tener que estar pintando las casas. Ahí vamos en la tarea, hay varios que lo han hecho, hemos logrado algunos concretos ocre, algunos concretos negros, pero la idea pues es seguirle dando forma a través de ustedes, los constructores que están escuchando esta charla. La otra idea o el otro gran sueño de Thomas Alva Edison en esa época era que la casa fuera que saliera un tercio más económica de lo que valía en ese momento construir una casa. Y por última, a mí me gusta mucho esta última, y es que él les prometió a los clientes de esa época que en sus futuras casas iba a construir en el cuarto principal, la cama iba a ser vaciada en concreto. Hoy vemos en algunas casas, sobre todo en algunas fincas, vemos pues como algunas casas son hechas en concreto, pero miren, esto era hace 115 años, ya se pensaba en este tema, y la idea era que fuera 5
dólares más costosa la casa con una camita. Entonces, pues imagínense, una cama hoy en día no vale ni siquiera eso. Como todo, unos inconvenientes, como les digo, gente que se oponía, socios que se oponían, gente que quería trabajar con él que se oponía, y más que oponerse, pues es buscarle realmente sentido a las cosas, y habían varios tipos. Primero pensaban que era una idea sumamente descabellada, pues nadie había hecho eso en ese momento. Lo otro es que los moldes eran, él pensó en ese momento en unos moldes muy grandes, como les decía, para fundir la casa en un solo vaciado, y los moldes de madera muy pesados, muy grandes, pues sumamente complicado el manejo en ese momento. Lo otro era lograr que esa mezcla de concreto que estaban generando en ese momentico pues se mantuviera en suspensión, pues con todo el tema de los agregados, de su arena y todo esto, pues que se mantuviera, digamos que apenas estaba empezando, fluyendo este tema. Y lo otro era que cuando ya la vaciaran en la formaleta, pues esta tuviera una consistencia lisa y además uniforme, pues porque era el producto final que él iba a vender. Este otro inconveniente que aparece, sigue apareciendo hoy en día, y es que mucha gente cree que una casa en concreto es un búnker. Aquí tenemos propuestas de muchos comerciales nuestros en algunos países, y es cómo se vende esto, cómo se cambia la idea. No nos vamos a enfocar, pero miren, esto sigue pasando. Hoy en día la gente cree, o el comprador cree, que una casa en concreto es un búnker, y definitivamente no es un búnker. Tenemos muy buenas respuestas con eso. Zonas donde se han construido estas casas y han pasado sismos y las casas permanecen hoy todavía en pie. Entonces, pues cambiar un poquitico esa mentalidad. Y la última, y más, yo diría que más complicada en términos técnicos, era que la casa iba a pesar mucho. Entonces, en esa época, el manejo de los suelos no era como se manejaba hoy. Entonces, pues habían una serie de dificultades. Pero como todo sueño, pues si uno le apuesta y hace los estudios como tienen que ser, pues llega a un buen resultado. Y por último, pues acá está una foto de ese condominio de casas que soñó Tomás Albaenzo y que finalmente logró construir. Entonces, pues definitivamente hay que perseverar con todas las dificultades que se presentaron, pero él logró esto. Yo quería compartirles un poquitico de historia, básicamente para decirles, borremos ese paradigma que nos hemos metido de que uno no construye casas en concreto, que se construyen son edificios, en concreto no. Hay muchas casas, esto pensamiento de hace 115 años, y aquí está la foto de lo que logró pues después de pasar toda esa serie de obstáculos. Me voy un poquitico a los números. Aquí, como les digo, estos son números en pesos. Los números son muy aproximados. Seguramente quienes están viendo esta presentación dirán, pero venga, mi concreto no vale esto, mi acero no vale esto. Aquí intentamos poner unos números muy, digamos que muy al promedio de lo que se mueve hoy en Colombia. Entonces, pues está hecho para mostrárselos, pero también en Forza tenemos unas aplicaciones para que cada quien haga en su oficina, pueda plantear el mismo ejercicio con los números reales. Y esto nos ha pasado en algunos casos, donde algunos clientes nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Me dio mejor. Otros me dicen, no me dio tan bueno como usted lo mostró, pero digamos que estamos dentro del promedio, y eso es lo que vamos a intentar ver ahorita. ¿Cuál es la gran apuesta? Una de las ofertas de valor de Forza. Nosotros tenemos varias ofertas de valor. Voy a hablarles de ofertas de valor en el mundo de la construcción de vivienda horizontal con formaletas de aluminio. La primera es: construya una casa en un día con vaciados monolíticos. La gente quien no ha utilizado estos sistemas no cree, pero bueno, aquí lo que quiero es mostrar fotos y cómo realmente sí llegamos a esto. Esto es un ejercicio muy sencillo. Al ejercicio vamos a plantear una casa de mampostería estructural versus una casa de muros vaciados. Pongo estos esquemas básicamente para mostrarles que uno puede construir la casa completa hasta con el techo con diferentes aguas, 2 aguas, 1 agua, 4 aguas, diferentes pendientes, pero en el ejercicio nos vamos a dedicar solamente al tema de los muros de una casa de un piso. Aquí rápidamente el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio típico, sencillo, un proyecto de 250 casas. Esto es una casa, hablemos de una casa social, una casa de vivienda de interés social, 50 metros cuadrados de área, la altura promedio 2.4 metros de altura. Vamos a utilizar un solo equipo para construir esas 250 casas. Como les dije, vamos a comparar lo que nos costaría
una de las actividades más principales para una casa de mampostería versus una casa con formaleta Forza, con nuestra formaleta Forza Plus. El espesor de los muros vamos a tenerlo como de 10 centímetros. Acá seguramente surgirán algunas preguntas. Bienvenidas todas ahí en el chat, como les dijo Carlos. Vamos a apostarle a un rendimiento de 20 casas por mes con el equipo. 20 casas por mes es básicamente, hago un vaciado el lunes y así hasta el viernes. Entonces serían 5 vaciados. Por 4 semanas al mes serían 20 casas al mes. La cantidad de formaletas aprox en Colombia para esos 50 metros cuadrados de área, pues son alrededor de 200 metros cuadrados, formaleta de muros. Saben que la formaleta de muros pues va en 2 caras. Y eso me dice que yo esas 250 casas con estas condiciones anteriores, pues las logro construir en 13 meses. O sea, acá arrancamos el primer ejercicio y empecemos con lo primero. Yo llego, o cuando llegamos donde un cliente, lo primero que le pasamos es una cotización. Él nos pasa unos planos, todas las condiciones técnicas de su proyecto y hacemos la evaluación de cuánto le valdría el equipo y pues sencillamente yo le doy un valor aproximado como está acá, 237 millones de pesos. Y el tipo me dice, oiga, está loco, esto es carísimo. Y pues exactamente si el tipo lo compara contra nada, contra ningún equipo en mampostería estructural, pues tiene toda la razón. 0 contra 237 millones, perdón, pues estamos locos, pero ahí pedimos la oportunidad. Venga, le muestro, déjeme mostrarle un poco más en profundidad. Y arrancamos con la segunda actividad, la construcción de los muros. Ustedes saben que en el tema de mampostería yo puedo utilizar muros en ladrillo de arcilla o puedo utilizar muros en bloque de concreto. En este caso nos vamos a ir al ejercicio con ladrillos de arcilla. Esas 250 casas más o menos se gastan 1.400.000 ladrillos. El precio de ese ladrillo hoy en Colombia puede estar alrededor de los 750. Como les decía ahora, seguramente alguien dirá, me cuesta 700, a otro dirá, a mí me cuesta 800. El ejercicio está dado para que ustedes escriban sus valores y hagan el ejercicio cada quien con los números que tienen en sus proyectos. Eso nos da pues un valor de ladrillos de alrededor de 1.000 millones. El ladrillo, pues obviamente yo tengo que pegarlo, entonces hay un mortero de pega, me gasto más o menos 527 metros cúbicos de ese mortero de pega, un precio aprox del mortero de pega hoy 300.000 pesos, ahí me estoy gastando pues 158 millones de pesos. El mortero de pañete, buscando entregar la casa en igualdad de condiciones que una casa en concreto, dándole toda la posibilidad que después el cliente haga su estuco y su acabado final. Me gasto más o menos 500 metros cúbicos de pañete en ambas caras, pañete 330.000, ahí van 165 millones. Como es una casa de mampostería estructural, pues esa casa tiene un acero y tiene unas dovelas que yo voy llenando con grouting. Aquí hicimos el ejercicio lo más estándar posible. La misma, me gasto 123 cubos de ese grouting para llenar esas dovelas. No las lleno todas, lleno un parcial de esas dovelas. 45 millones. Y por último, el acero que me gasto, que básicamente el acero que utilizo donde pongo estas dovelas y unas escalerillas que voy poniendo cada número de líneas del ladrillo. Ahí me gasto más o menos 160 millones de pesos en el acero que utilizan esos muros de esas 250 casas versus el sistema nuestro, que es el tema de muros en concreto. Pues me voy a gastar 2.500 metros cúbicos de concreto para hacer esas 250 casas, 950 millones de pesos. Yo tengo que hacer unos rezares por donde pasan las corbatas, que es la que me ayudan a darle el espesor pues a mi muro y de alguna forma a darle todo el equilibrio a la formaleta. Ahí está esos rezares, eso no es una cosa pues del otro mundo, 7 millones de pesos. Yo me gasto un elemento, un consumible que se llama yumbolón, que es el que protege la corbata para que no se quede pegar el concreto y poderla seguir utilizando en cada casa. Tampoco es mucho, 1 millón de pesos. Y por último, el acero, una suma importante en los muros de concreto. El acero básicamente en casas es una malla electrosoldada, y aquí está pues unos valores promedios, 585 millones de pesos. Ahí va, digamos que la segunda actividad importante en la construcción de este tipo de proyectos en la comparación pues de mampostería y de muros vaciados. Hay una tercera sumamente relevante, es el desperdicio. Y esto pues los que están en obra saben
que por más que uno cuide los ladrillos, llegan unos ladrillos quebrados, unos ladrillos que van cortando para las esquinas, unos ladrillos que se van perdiendo donde los estoy almacenando, y digamos que el promedio de ese desperdicio de ladrillos es alrededor del 5%, pues acá ya habíamos visto la cantidad de ladrillo, entonces le saco el 5% más el valor del ladrillo, 51 millones de pesos. El mortero de pega sí que se desperdicia, pusimos un desperdicio bajito, no nos fuimos tan altos como para que el ejercicio sea muy claro. Ahí también más o menos 8 millones de desperdicio en el mortero de pega, la misma historia en el mortero de pañete. Realmente podría ser más. Cuando uno habla con los constructores, que son los expertos en esto, el número que ellos marcan realmente es 10% de desperdicio entre en mortero de pega y en mortero de pañete. Y pues en el grouting también un desperdicio. Aquí está tampoco nada del otro mundo, como también hay desperdicio en nuestros proyectos de muros vaciados, sobre todo porque como son muros, cuando yo tengo la posibilidad de hacer muros y losa o muros y techo, el desperdicio es menor, tal vez el 1%, pero en este caso, que son solo muros, ustedes saben que echar el concreto o vaciar el concreto en un muro de 10 centímetros, en este caso, pues algo se va a caer, se va a ir por fuera y hay un 3% de desperdicio. Esa es la siguiente actividad, y hay una cuarta actividad, y yo diría que la más relevante en esto, y es la gente, la mano de obra. Y cuando uno habla, para poder hacer este ejercicio, lo que buscamos fue llevar cómo logro hacer esas mismas 250 casas en esos 3 meses, pues eso me gasta 18 personas versus lo que me gasta hacer esa casita de 50 metros, me gasta 7 personas armando formaleta, vaciando y toda la historia. Entonces aquí está más o menos el dato de donde se sube el número importante y pasa de 430 millones en gente con un salario normal, un salario, digamos que de un operario normal. Ahí estamos hablando de operarios, no, el maestro va a ser el mismo en ambas condiciones, entonces no se contempla. Voy descartando pues como condiciones que las condiciones iguales las descarto, por eso no hablo de cimentación, por eso no hablo de tuberías, por eso no hablo de nada eléctrico, porque eso es lo mismo, entonces eso lo descarto. Versus la mano de obra cuando utilizan formaletas de 170 millones de pesos. Esas 4 actividades me dan una respuesta muy sencilla y me dicen, oiga, usted en esas 4 actividades, en mampostería, sacando la actividad 1 que no hay equipo, me da 2.060 millones de pesos. Versus la actividad, versus las 4 actividades en el proceso de muros vaciados me da 1.976 millones. Eso, pues el gran resumen es que si yo hiciera 250 casas, pues me estoy ahorrando 82 millones de pesos. Pero me quedo con un equipo. Me quedo con un equipo de formaleta, que no se los he dicho, pero seguramente en las anteriores capacitaciones que han estado, en las reuniones que han tenido con nuestros compañeros de Forza, les han contado que nuestros equipos están diseñados para que duren entre 1.200 y 1.500 vaciados, 1.200 o 1.500 casas, esto pues como todo, bien utilizados, bien manejados, con su proceso como tiene que ser, con su proceso de limpieza, con su proceso de cuidado, como todo. Hay unos que duran más, hay unos que duran menos, pero digamos que el promedio es alrededor de 1.500 vaciados. Eso me está diciendo, me quedo con un equipo, pero además me quedo con un equipo que solo se ha gastado el 17%. Tengo el 83% de vida útil en ese equipo. ¿Esto qué significa? Que puedo hacer divinamente 5 proyectos igualitos a los que vengo haciendo y ya el equipo está prácticamente pago. Entonces esa es el primer ejercicio en términos de números. Y esto mostrándoselo gráficamente, para el ejercicio, pues primero hacemos un cruce, la línea que ven o la gráfica que ven a la mano izquierda, están 2 líneas, la línea azul es Forza, la línea azul es mampostería. Entre menos unidades sea, pues digamos que la diferencia va a ser notoria porque el equipo tiene un valor importante, pero a medida que yo voy subiendo las unidades de vivienda, pues cada vez el equipo va siendo despreciable en ese proyecto. Y aquí lo que me está diciendo el ejercicio es que en este ejercicio, en 171 unidades, el equipo se hubiera pagado. Entonces, ese es el ejercicio que le mostramos a un cliente. Como les decía, hay clientes que me dicen, oiga, John, sabe que me dio en 150, hay otros que me dicen, oiga, sabe que me dio en 200 unidades, y eso depende mucho de las negociaciones que han hecho con el acero, con el concreto, con la mano de obra, los que son muy juiciosos cuidando el desperdicio, pero digamos que el promedio son 170 unidades. En 170 unidades se paga un equipo versus construir ese mismo número de casas con
o esas mismas casas con mampostería estructural. Y en el otro, en la gráfica de la derecha, vemos un poquitico las barras en términos de porcentajes de participación. Pues vimos la primera actividad, el valor del equipo, muros, desperdicio y mano de obra. Entonces aquí ven, en estos primeros números, ven básicamente a mi mano izquierda el cero es pues el valor del equipo. En la construcción de mampostería estructural el equipo pues tiene una participación de cero, no tiene equipo. Los muros tienen una participación del 76%, los desperdicios del 3% y la mano de obra del 21%. Versus el sistema industrializado con muros vaciados que propone Forza, pues el equipo pesa el 12%, los muros el 78%, el desperdicio el 1% y la mano de obra el 8%. Y eso, como les he venido contando, pues a medida que yo incremento el número de unidades, pues obviamente mi porcentaje de participación del equipo va bajando cada vez más. Muy bien, pasemos digamos que al tercer tema y el que seguramente todos quieren ver. Ya mucha historia, muchos números, pero queremos ver qué pasa con esto. Entonces, es los resultados, es nuestros testimoniales, nuestra historia en estos 25 años. Acá intenté poner fotos de muchas partes donde hemos logrado hacer la tarea. Voy a arrancar. Digamos que nosotros, otra segunda gran oferta de valor de Forza es que Forza le hace el traje a la medida. El traje a la medida en términos de proyectos de vivienda de todos los tamaños. Los moldes se pueden hacer para casas sencillas, para casas de 50 metros, para casas de 100 metros, para casas de 250 metros, y aquí a lo largo de las fotos que vamos a ver van a ir viendo pues esa realidad. El segundo es que también le apostamos a todo tipo de viviendas, sobre todo donde haya un número de unidades importante. Entonces, viviendas de todos los niveles sociales. Pues si hablamos de viviendas sociales, pues yo necesito buscar unas viviendas que me paguen ese equipo. Ya con esos números que les mostraba, pues tengo que buscar que sean por lo menos 170, pero hay proyectos, nos hemos encontrado proyectos de 50 unidades de vivienda, pero proyectos segmento medio alto o alto, donde definitivamente pues le cargan un poquitico al valor, al costo de la casa, le cargan el equipo y logran hacerlas. Entonces, le apostamos a viviendas de todos los niveles sociales. Y por último, lo que quiera el arquitecto. Nosotros les ayudamos a estandarizar, les contamos cómo es la presentación de cada formaleta, cómo debería uno utilizarla en este proyecto 1, cómo debería ir acomodando sus planos en este proyecto 1 para que su formaleta sea muy utilizada en los siguientes 2 o 3 proyectos, pero no cambiamos detalles arquitectónicos, cambiamos algunas medidas de cuarto, pues buscando estandarizar, pero no cambiamos lo que el arquitecto diseñó. Y aquí vamos a ver un poquitico todo lo que nos piden. El aluminio permite acomodarse a lo que nos pidan. Y bueno, y arranco con fotos. Este es un proyecto ubicado en Ecuador. Aquí yo cuento eso como una anécdota, y es que entro a trabajar a Forza. Lo primero que hago es el recorrido en Colombia, y en Colombia pues prácticamente todo era edificios, proyectos muy altos, proyectos de 30 pisos de altura, de 20 pisos, de 25, de 5, de 10 pisos, y mi avión va aterrizando en Guayaquil y me encuentro que no se ven casi edificios, y dije, oiga, me mandaron a trabajar a un sitio donde no vendemos nada. Y efectivamente, pues ese fue mi pensamiento hasta la primera visita a obras en Ecuador. Sobre todo en Guayaquil, la gran mayoría de proyectos que vendemos son proyectos de vivienda horizontal. Entonces acá empieza uno a cambiar ese paradigma y venga, sí se puede. Este proyecto me gusta mucho, es un proyecto básicamente de un segmento medio en Ecuador. En Ecuador todavía se utilizan muchos detalles arquitectónicos. Acá ustedes pueden ver en la foto de la izquierda el proyecto terminado. Proyecto donde veo aleros, los aleros son en concreto, donde veo negativos, ahí al lado de la ventana es un negativo, está hecho con la formaleta, donde veo unas cenefas, están hechas con la formaleta, donde veo unos rebordes, están hechos con la formaleta, unas dilataciones en el cambio de piso, todo con la formaleta, y a la derecha pues ven la formaleta como la entregamos nosotros. No le cambiamos absolutamente nada al diseño arquitectónico, y lo que sí logramos es que este señor hiciera su casa en un día, como es la oferta, esa primera oferta de valor. Y ahorita les explico en otra fotico cómo hacen una casa en 2 días. Básicamente es un proyecto donde nos compran 1.900 metros cuadrados de formaleta, dos equipos para hacer planta baja y 2 equipos para hacer planta alta. Esto es lo que
básicamente me está dando es que yo logro hacer 2 casas completas por día, ya les muestro cómo. Pero bueno, esto es la apuesta de Forza. Aquí me voy un poquitico a otro tipo de casa. Esta es una casa, digamos que esto fue un reto muy grande para Forza por muchas razones. Una casa en Colombia, en Antioquia, en Girardota. La primera es que es una casa aporticada, y lo segundo es que es una casa de segmento medio alto, donde la mentalidad pues sigue siendo que se construye con formaleta vivienda de interés social, ¿no? Vuelvo y repito, un paradigma. Aquí el reto pues era hacer una casa donde básicamente las vigas y las columnas eran hechas con formaleta, cambiando un poco todo el sistema convencional. Aquí no se ve muy bien en la foto de la derecha, pero en la foto de la izquierda las vigas de la cubierta son vigas, y las hicimos vigas con pendiente para que ellos montaran finalmente su techo sin ningún problema. Lo que ven en el acabado es como la formaleta lo va dejando, todas esas dilataciones que marcan algo de la casa pues están incluidas en la formaleta. Entonces son detalles que el arquitecto o el cliente nos pide y Forza hace en la formaleta. Aquí digamos que eso es un proyecto relativamente pequeño en términos de unidades, muy grande en términos de metros cuadrados. El cliente nos compra 3 equipos duples. 3 equipos, cuando nosotros hablamos de equipos duples, en duples en Forza, es que yo con un equipo duples básicamente puedo hacer 2 casas. Él nos compró prácticamente 3 equipos duples para hacer 298 unidades, y el reto del cliente era que el tiempo realmente, ni metiendo todo un ejército de operarios, le daba para hacerlo en las condiciones normales. Y él asumió ese reto y dijo, bueno, yo voy a pagar por una formaleta, pero mi objetivo es lograr llegarle a los clientes con las fechas que yo había o que él había prometido. Y esto es muy al inicio de la pandemia, donde hubo una incertidumbre y se paró todo, y cuando ya vimos que esto iba a ser largo, pues tenían que arrancar y entregar las casas, y este fue el gran resultado, con una formaleta con todas las condiciones y haciendo este tipo de proyectos y como se los dije, rompiendo paradigmas básicamente de varios tipos. Primer paradigma que se rompe, hacer casas en Colombia. Segundo paradigma, hacer casas aporticadas. Y tercer paradigma, hacer casas que no fueran de interés social. Paso a este otro proyecto. Es un proyecto ubicado en La Paz, Bolivia. Es un proyecto donde el cliente básicamente le apostó, creyó en el sistema, le apostó mucho al sistema, y la necesidad era, digamos que la misma en términos de tiempo. Y él decía, ¿es posible que yo haga una casa de 3 pisos en un solo vacía, en un día? Y la respuesta de nosotros fue sí. El tipo no entendía, y por eso aquí les pongo un ejercicio al ladito muy sencillo, y es que yo en un día vacío el primer piso de la casa 1, lo que está ahí de negro. El segundo día vacío el primer piso de la casa 2, y el tercer día vacío el tercer piso de la casa 3. Al final, si uno revisara esto, cuando pasa el tiempo, pues yo no logro vaciar la misma casa en un día, pero si yo tengo el equipo de planta baja, segundo piso y tercer piso, pues logro vaciar en diferentes casas, pero eso es vaciar una casa en un día. Para este proyecto, como les decía, que está en La Paz, pues nos compraron 1.200 metros cuadrados de formaleta, 2 casas de 3 pisos, y eran para hacer 170 unidades. Con cada uno de los equipos, pues básicamente hizo 85 casas. Proyecto minimalista, digamos que se presta el diseño del arquitecto, pues era un tema más minimalista. Esto estamos hablando que es relativamente muy nuevo, esto es del año 2019, entonces diseños más sencillos, pues, y digamos que más limpios comparados con lo otro que hemos visto, pero diseños con nuestros moldes Forza. Paso a otro. Esto es un proyecto en Ecuador muy bonito, donde uno ve que definitivamente quien le pone entusiasmo al tema puede hacer unos proyectos sumamente interesantes. Es un proyecto de segmento bajo, proyecto como le diríamos acá BIS, pero miren, cuando uno ve este proyecto uno no se imagina que es un proyecto de segmento bajo, y es solamente ponerle un poquitico de diseño a algo que le voy a entregar a una persona que no tiene todos los recursos para estar cambiando de casa constantemente. Le entrego una super casa con una super estructura en zonas sísmicas fuertes. Entonces, pues vea, esto es apuestas que hacemos. Lo mismo, pues el cliente pro año, un equipo. Aquí él solo quería un equipo, digamos que buscando disminuir un poco metros cuadrados. El tipo compra el equipo del primer piso y los adicionales
para hacer el segundo piso y para hacer los cambios de nivel entre casas, que es otra de las posibilidades que damos. No necesariamente tiene que ser una zona completamente plana. O Forza se acomoda a este tipo de proyectos donde voy cambiando de niveles y bueno, apostándole a los diseños arquitectónicos. Esto es una casa mucho más sencilla, casas, digamos que la zona donde más casas pueden haber hoy en Colombia es en la zona norte del país, en el Atlántico, tenemos muchas casas, en La Guajira hay muchas casas que todavía no han salido como mucho al mercado desde el programa de las 100.000 viviendas. Venimos apostándole con varios constructores a hacer casas. Esta es una casa sencilla, un proyecto de vivienda de interés social. A mí me encanta conversar con este cliente porque dice que este es un súper negocio para él como constructor. Y cuando uno va a esos proyectos ya terminados, ve cómo la gente le ha puesto el corazón ya a sus barrios, a hacer que sus barrios permanezcan, que no cambien los colores, que de alguna forma la arquitectura también se mantenga. Este es un proyecto en Sabana Grande, es un equipo duplex, con el equipo básicamente logra vaciar 2 casas al día, 800 metros cuadrados. Es un proyecto que pretende hacer 16.000 unidades de vivienda, hoy van en 900 unidades. Creería que para mostrar aquí, yo no sé si en la foto se logra ver, yo casi no lo vi, no lo percibí en vivo, imagínense en la foto, pero ese techito que logran ver en la foto de la izquierda, en la casa de la mano derecha, eso tiene una mínima pendiente, y él lo que hizo fue cambiar la losa. A la losa le hicimos un pedazo, un poquitico de inclinación, y la losa del primer piso pasa a ser la losa del segundo piso, pero que al final tiene algo de inclinación a 2 aguas, y es la cubierta. Él le hace un revestimiento a su losa, o llamémosla cubierta, a su cubierta, y con la pendiente mínima logra pues que ese sea el techo, y logra lo mismo que les decía ahora, sacar casas por lo menos en obra gris en un día. Aquí otro tipo de casas, estas son casas ya de un segmento alto, casas en Guatemala, en Centroamérica, son muy fuertes también en el tema de casas, muchísimo, hoy apenas estamos incursionando en el tema o más que nosotros, los constructores incursionando en el tema de proyectos verticales. Allá son fuertísimos en proyectos horizontales, y esta casa pues mostrar todo lo que logra la formaleta, todos esos aleros, esas mini cubiertas, todas esas columnas que se agrandan, que se vuelven más anchas, más delgadas, todo lo logramos con la formaleta, y lo único que hace el cliente al final es pues cambiarle de colores a estas casas, pero todo sale de la formaleta. Hoy para contarles que no está acá, pero hoy hay proyectos de casas donde básicamente los acabados del concreto son tan positivos y tan buenos que muchos lo único que hacen es ponerle una pintura coraza. Obviamente le han hecho unas dilataciones, pues le hemos puesto una dilatación a la formaleta como para que no sea tan plano, y le ponen solamente pintura. Hay otros que ponen unos acabados diferentes, pero hasta pintura nos da para solo poner directamente en el concreto. Este es un proyecto de 1.000 unidades, el cliente compró 3 tipos de casa, y básicamente, como les decía, áreas grandes. Miren, acá vemos áreas de 246 metros cuadrados, 223 y 120 metros cuadrados. Y aquí la formaleta con sus columnas que van cambiando de sección, los techos. Este es un proyecto que tiene, el mismo proyecto incluía el techo, un techo a 4 aguas, que se hacía con la formaleta. Acá pues hay unas condiciones del concreto diferentes, digamos que unos concretos un poco más duros, no tan fluidos, para que no se vayan, no se vacíen cuando lo estoy poniendo, pero me da para hacer techos. Y después ellos hacen un recubrimiento de algún tipo que impermeabilice, y para darle un poco más de seguridad pues a todo el tema de goteras. Entonces acá viendo casas hechas en Guatemala hace ya varios años. Otro tipo de casas, eso también sigue siendo Guatemala. Estas casas, traje esta foto porque esto fue un reto muy grande para Forza, era hacer estas ventanas octogonales. En Guatemala hay una zona que se llama Antigua, donde los españoles construyeron hace 500 años, y esas casas viejas venían y hacían las formaletas, los artesanos de madera venían y hacían las formaletas de madera solo para estos pedacitos, para hacer unas ventanas octogonales que son la locura, y el cliente o el arquitecto diseñador dijo: yo quiero que mis casas tengan una ventana octagonal, porque es como algo muy común en Guatemala. Entonces, pues acá hubo un reto importante para Forza, pero logramos sacar esos detalles especiales, unas ventanas
octogonales, unos rebordes en ventana, unas entradas con unos rebordes interesantes, unos medio arcos. Entonces, pues todo lo que se le ocurra al diseñador, pues aquí estamos nosotros en disponibilidad de hacerlo, o por lo menos de llegar a algo muy aproximado pues, de la mano con ustedes. Esto es un proyecto de 3.000 unidades, áreas desde 274 hasta 160 metros cuadrados, la misma historia. Acá foticos de ese gran reto hoy en Forza. Nosotros guardamos algunas piezas de Formaleta, y esta pieza está en una de nuestras oficinas porque fue un reto muy importante. Entonces, bueno, eso toca mantenerlo vivo siempre, y esa es la apuesta, que si se pudo hacer esto, se puede hacer cualquier proyecto. Proyectos un poco más modernos, que generalmente cuando uno va donde un cliente y le presenta esto, pues la respuesta es que no, que definitivamente me voy por mi sistema tradicional porque no se puede, en muros se ve muy pesado, los muros, lo que les decía ahora, los muros se vuelven un búnker, la casa no, realmente no, es como el diseño lo plantea. Acá miren estos ventanales que logramos poner en estos proyectos. Entonces, la apuesta es lo que se les ocurra, proyectos, acá la Formaleta, acá el proceso constructivo como en camino, pues, pero definitivamente hacerlo, proyectos de segmentos altos, en casas de 250 metros aproximadamente. Entonces, no solamente ir rompiendo ese paradigma de que solo es para proyectos de interés social y cajitas sin mucho diseño. No, esto se puede, la apuesta es muy grande. Aquí más fotos, quiero mostrarles muchas fotos de todo lo que pueden hacer para que se les ocurran ideas, y para que todo eso que entreguemos al cliente final que compra su primera vez, al cliente que compra su casa grande y que tiene la posibilidad de cambiarla, pues entregársela lo mejor posible. Pero a ese cliente que compra una casita pequeña y que es la única en toda la historia de su vida, pues hay que entregársela muy bonita, hacerle lo mejor posible, y la Formaleta se presta para esto. Entonces acá lo misma historia, rebordes, aleros, de todo el tipo de lo que se le ocurra al arquitecto lo podemos hacer. Aquí casas con unos acabados, digamos que la gran cantidad de muros, pues en concreto, unos acabados como lo hemos visto en nuestro país, muchos del acabado la gente quiere que sea ladrillo a la vista. También me da la posibilidad, yo determino unos muros, perdón, en concreto, y los otros, los de fachada, los dejo planteados desde el diseño en mampostería, no hay ningún problema. Aquí me paro para contarles, por ejemplo, qué pasa en casas de segmento alto. En casas de segmento alto, pues el tema de quitar muros, cuando uno hace un condominio de casas, cada cliente de estos que compra una casa de 800, de 500 millones, pues quiere que le modifiquen algunos puntos. Que, oiga, yo quiero que mi cocina sea abierta, yo no quiero que esto sea un cuarto, yo quiero que sea una sala de ver televisión abierta. Entonces, lo que uno plantea en el diseño con el arquitecto es, venga, dejemos unos muros que yo pueda mover, y esos muros que yo pueda mover no los voy a hacer vaciados, los hago en otro sistema, en un panel yeso, en mampostería. Busco pues como alternativas, pero me da la posibilidad definitivamente de apostarle a este tipo de proyectos donde el cliente final, que es el que compra la casa, dice, yo quiero que me quiten o me pongan este muro acá. Entonces busco una alternativa ahí medio combinada. Se sale un poquitico de lo que decía nuestro conocido Henry Ford, y es que tenía que ser exactamente igual. Yo intento que la gran parte sea igual, pero si me toca modificar por temas ya comerciales, lo puedo hacer. Más proyectos más cuadraditos, pero de alguna forma dándole algo de volumen con esos rebordes grandes que están viendo en las ventanas, digamos que en el cambio de piso, unos rebordes grandes. Entonces, pues la misma historia, casas ya digamos de un segmento medio también se pueden hacer. La idea es yo podría pensar en cualquier tipo de casas, como se los dije de un momento, pues buscar que sean un número importante para que el equipo pues no le suba el valor a la casa, para que realmente se vaya pagando el equipo en un número de casas. ¿Perdón? Bueno, sigo. Más casas de todo tipo. Aquí ya unos diseños pues como que un poco diferente a lo que nosotros vemos en Colombia, pero la misma historia. Mostrarle esto es ver todos los tipos de posibilidades que podemos hacer con la Formaleta. Voy pasando fotos muy rápido de casas, cualquier tipo de casas. Aquí hay otras casas. Aquí esta foto, digamos que esta foto me gusta mucho, o esta diapositiva me gusta mucho, es porque miren que la casa de la izquierda es básicamente la misma casa de la derecha. En esa casa también va fundido el techo en concreto a cuatro aguas, perdón,
pero son dos proyectos diferentes, y lo que hizo el tipo fue cambiar los colores. Él se acomodó y lo pensó, digamos que visualizó sus proyectos y dijo, esta formaleta me sirve para ambos proyectos, lo que hago es que le cambio colores a las fachadas, y efectivamente pues no pareciera que son dos casas completamente diferentes. Entonces digamos que no quedarse en lo mismo, sino apostarle a algunos cambios, pero con la misma formaleta. Unas casas más modernas, mucho más modernas, la misma historia, casas como las que vemos hoy en día, sumamente modernas. Entonces pues definitivamente la formaleta nos da esas posibilidades. Casas segmento alto, casas de 240 metros cuadrados aproximadamente, en unos condominios en Guatemala, casas que yo las puedo hacer por niveles también. Entonces pues de todo tipo. Fotos es lo único que hay. Quise como ponerle una cantidad de fotos que vieran cualquier modelo de casas para que vaya generando algunas ideas. Ahora me voy a proyectos sociales, cosas muy sencillitas, muy cuadradas, donde definitivamente pues los costos tienen que ser muy económicos para acceso a algunas personas. Eso es un proyecto que se llama Casa para Todos. Es casas sencillas, hechas en formaleta. El condominio terminado, otro tipo de casas. Aquí básicamente la que sigue, para mostrarles cómo con la misma formaleta él hace casas de un piso y la misma casa de 2 pisos, utilizando unos pocos adicionales de formaleta. Miren que el acabado final en el techo es exactamente el mismo, porque él utilizó las mismas culatas, la misma formaleta, y solo lo que hizo fue, digamos que subir un piso, pero es exactamente lo mismo. Entonces la formaleta nuestra se acomoda a eso. Si yo desde el diseño inicial, digamos que contemplé que iba a ser ese tipo de casas. Por eso es sumamente importante cuando uno está revisando varios proyectos, como llegar a unos acuerdos sin cambiar diseños arquitectónicos, llegar a unos acuerdos en términos de medidas para que la formaleta sea utilizada la mayor cantidad de veces, buscando llegar a esos 1.500 usos. Aquí más fotos de proyectos en Ecuador. La zona que me abrió los ojos con el tema de las casas, no creía, pero cuando empecé a ir a todos estos proyectos dije, definitivamente hay una posibilidad grandísima para nosotros como Forza y para los constructores de hacer proyectos, de volver unas fábricas, de construir vivienda horizontal en sus negocios, sus empresas. Terminamos de nuevo como empezamos, con esta gran oferta de valor, y es que hacemos un traje a la medida. Y aquí vimos techos inclinados de 2 aguas, de 4 aguas, vimos ventanas con rebordes perimetrales en fachada tipo moldura, pórticos y arcos, columnas, vigas descolgadas, plataformas con desniveles, domos y ventilaciones, diferentes alturas libres. Y yo diría que todo aquello que se nos ocurra, este listado se podría volver gigantesco. Quise traer como lo que vimos aquí muy rápido, pero creo que se abra esa posibilidad, que no es que yo solo con encofrados puedo hacer cosas completamente cuadradas, ¿no? Quien diseña cuadrados porque le gusta cuadrado, pero se abre una infinidad de proyectos y una infinidad de diseños. Y pues definitivamente hoy, con muchos cambios de norma, la misma formaleta me da para cambios de espesores, básicamente aumentando los tamaños de las longitudes de las corbatas. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, y básicamente la puse porque es que este es el final de todo, y es qué es lo que busca nuestro cliente directo, que es el constructor. Pues definitivamente es un retorno de la inversión. Es un equipo que tiene un valor, es un equipo importante que tiene un valor, pero que si yo lo evalúo, como lo miramos ahí muy rápido, en 4 actividades de números, pues finalmente logro, digamos que unos ahorros a unos costos ocultos que nadie contempla al inicio del proyecto. Solamente estoy pensando en el proyecto, en el equipo, como se los ponía en esa diapositiva, pues equipo versus cero, no hay nada que hacer, apague y vámonos. Pero es como meterse un poquitico más en esta historia y mirar que hay unos costos ocultos, primero. Y lo segundo es que definitivamente cuando yo hago las cosas bien hechas, utilizo el equipo, digamos que me baso en toda asesoría que da Forza, en todos esos procesos de cómo armar, de cómo cuidar la formaleta, de cómo darle un cuidado a su concreto, de cómo hacer unas cosas bien hechas. Pues mire la felicidad de estos señores tomándose la foto, cómo será la felicidad del dueño de la empresa que lleva al equipo haciendo 2.000 unidades de vivienda. Nosotros les decimos, jocosamente les decimos, oiga, cámbiela, que nosotros también tenemos hijos y comen mucho. Entonces, pues la idea es que esto es lo que buscamos con ustedes, que puedan utilizar su formaleta muchas veces y hacer unos proyectos que definitivamente vuelvan más rentables las empresas.
voy terminando con esto, digamos que con lo que hace Forza. Definitivamente nosotros le apostamos a algo que no es nuevo, como se los mostré al inicio en el tema de historia. Esto lleva más o menos 115 años en el mundo, es solamente volver a lo básico, y volver a lo básico es, venga, miremos qué se ha hecho con anterioridad, cómo lo hago y lo mejoro un poco. Y básicamente aquí está Forza. Nosotros estamos para ayudarlos a volver sus proyectos más rentables, para que tengan un sistema que sea liviano, que dure mucho más. Ya les mostré la foto de los 2000 usos, que sea modular, que se cuadre para hacer no solo un proyecto y ya descarto estos moldes, no, que yo pueda hacer varios proyectos, ojalá contemplados desde el inicio, pensando en utilizar la mayor cantidad de formaleta, que haya menos desperdicios, que haya menos mano de obra, que haya mejores acabados, y que yo le pueda entregar un producto final a ese cliente, o que tiene como comprar muchas veces casa, o a ese cliente que solamente va a comprar una casa en una vez en su vida. Y pues aquí estamos nosotros, aquí está todo el equipo de Forza para apoyarlos, a enseñarles a estandarizar sus proyectos. Y es que no es que les diseñemos, es que les contamos, si usted tiene si sus formaletas son de tales medidas, pues venga, intente irse a sus cuartos, póngalo de tales medidas para que la formaleta la utilice la mayor cantidad. Tenemos un equipo que lo acompaña, como les digo, desde su proceso de estandarización, ajustando esos diseños más en medidas que en diseño arquitectónico. Un equipo que está sumamente pendiente en el proceso constructivo, en el proceso de cómo cuidar la formaleta y cómo mantenerla en el tiempo. Y un equipo que va, cuando las obras ya van caminando, va a revisar si esas ofertas de valor se están cumpliendo, si realmente los acabados se están dando, si estamos logrando vaciar la casa en un día como lo prometimos cuando les hicimos toda esta presentación. Entonces, pues cuentan con Forza para lograr volver a lo básico, para volver a esos diseños que quería este gran inventor, y que 115 años después todavía seguimos dudando si se pueden o no se pueden hacer casas en concreto. Y pues nada, termino con esto, y es que definitivamente el talento tu talento determina lo que puedes hacer, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer, y tu actitud determina qué también lo haces. Listo, Carlos. Yo aquí termino mi presentación, y pues bienvenidas todas las preguntas. Vale, John, muchas gracias. Muy clara tu exposición, muy interesantes esas experiencias, esas tipologías, esos modelos de vivienda que nos mostraste, y muy importante también, pues, entender de que con el sistema industrializado de encofrado de Forza, pues no tenemos limitante en cuanto a detalles arquitectónicos, y la verdad es que se pueden lograr muchas geometrías interesantes en los tipos de vivienda, y eso obviamente puede hacer muy atractivo pues los productos, las viviendas de los proyectos de los constructores. Tenemos varias preguntitas, John, muchas de ellas ya las resolviste en medio de la presentación, pero vale la pena como retomarlas, porque pues son preguntas que a algunos de los espectadores les interesa como retomar. Iniciamos con una de ellas. Dice, ¿cuánto es la vida útil de estos encofrados aproximadamente? ¿Algún comentario al respecto, John? Bueno, no, a mí me gustan esas respuestas amplias, Carlos. Vos sabés, digamos que se los he contado, la vida útil que Forza les ofrece, o les ofrecemos a nuestros clientes, es pues que definitivamente un encofrado bien cuidado debería durar 1500 vaciados, bien cuidado, entendiendo que eso es un equipo para darle muy duro, un equipo que recibe unas cargas de concreto, que muchas de los accesorios se ponen con martillos, pero definitivamente 1500. Y tenemos acá proyectos donde hoy van con 3000 usos. Aquí en Colombia tenemos proyectos verticales con 3000 usos, que a veces le decimos cada vez que nos reunimos con el cliente, oiga, señor, tengo unos hijos que comen mucho, por favor, cámbielo. Y también por el lado malo tenemos clientes que definitivamente su apuesta es otra. Su apuesta es la velocidad, sin cuidar, sin querer ese equipo, y pues terminan en 700 bajo, y uno ahí ve equipos muy acabaditos, pero básicamente es porque definieron que la velocidad versus el cuidado del equipo. Así es, John. No, y tú mismo lo mostrabas en la presentación, ¿no? Donde esta imagen donde los muestras a los operarios y al ingeniero con su pancarta orgullosamente de 2000 usos, eso demuestra
pues que la durabilidad del equipo depende mucho de las prácticas, ¿no? De las buenas prácticas de tenencia de estos equipos, de tratarlos con cuidado para que asimismo se pueda repetir una y otra vez el uso de los mismos. Otra pregunta por acá, John nos dice, ¿nos puede explicar en cuántas obras o en cuántas repeticiones se paga el costo del encofrado? Eso también sé que lo dijiste, pero sería bueno volverlo a retomar. Uh-huh. Sí, digamos que el ejercicio que hicimos es que un encofrado para casas, digamos que cuando uno hay que compararlo contra algo, es muy difícil comparar contra nada. Como les decía, si yo lo comparo contra nada, pues se paga en mucho tiempo y no tendría un dato. Cuando yo empiezo a controlar unas actividades es donde digo, cambiar esto por esto me da. Y hoy estamos hablando de que en proyectos verticales, más o menos un encofrado, en proyectos verticales igualitos, de edificios, básicamente alquilar versus comprar se paga en 150 unidades. Y en proyectos de estos donde yo comparo casas con mampostería, más o menos el promedio es 170, 200, depende de muchos factores, pero digamos que el promedio puede ser 170 unidades, sería estar sacando el valor de la compra de ese equipo. Perfecto. Nos pregunta también el señor Rafael Cachay, ¿se puede llegar a malograr el encofrado? Creería, déjame le respondo, claro que sí, depende mucho de las prácticas. Ahí yo, por ejemplo, tengo un ejemplo interesante. Alguna vez en una obra vi cómo de un quinto piso, pues tiraban la formaleta por la ventana. Ahí es un tema, es un caso extremo, pero obviamente un panel de estos, pues tampoco está diseñado para que caiga desde un quinto piso. Entonces depende mucho del trato que tengamos. No sé si estás de acuerdo con eso también. Yo la complementaría con lo siguiente, Carlos, y es que, como se los dije ahora, el encofrado son elementos, son unas piezas para utilizar fuerte, no son piezas pues para tratar con flores, son piezas para meterle concreto y para trabajar con martillo. Yo acá muchas veces le digo a los clientes, venga, escúchese toda la charla, escúchese todo el proceso. Nosotros tenemos en Forza una serie de capacitaciones que van desde estandarice su proyecto hasta el final. ¿Cómo logra obtener esos ahorros? Y sáquele tiempo a escucharse charlas de los expertos, de personas, de nuestros técnicos, de Carlos, de quienes han estado metidos mucho tiempo en obra para que usted llegue, cuando empiece a utilizar su encofrado, tenga ya las herramientas y cada vez que vea un operario tratándolo mal, pues usted pueda corregirlo. Pero si uno no sabe, digamos que no se escuchó esas conferencias por falta de tiempo, pues ahí es donde pierde esa gran oportunidad. Y yo termino diciendo, en Forza comemos todo el día formaleta, entonces pues es nuestra vida. Ustedes hacen formaleta, concretos, de todo. Entonces no les queda como ese tiempito para tener toda esa información. Escuchen todas las charlas que puedan, que eso lo único que les va a hacer es hacerlos crecer como constructores. Perfecto. Don Rafael nos pregunta también, ¿cuántos metros cuadrados se aumentan si hago la losa en concreto? Es una pregunta interesante, John. ¿Qué opinas de eso? No, pues muy sencillo. Digamos que es muy sencilla esa respuesta, y es que básicamente la losa, pues es una sola capa. La losa no es como los muros, que son dos capas de formaleta, es una sola capa. Entonces lo que se me aumenta es el área de la casa. Ese es los metros cuadrados. En este caso era un proyecto de 50 metros, nos dio que más o menos nos daban 200 metros de formaletas para muro en dos capas. En el tema de la losa aumentele los 50 metros. 50 metros más nos daría 250 metros ese proyecto. Así es. Si le pongo un poquitico de pendiente, pues es muy sencillo también calcularla, pero es un tema que vale mucho la pena hoy. Digamos que hay un inicio, y es que los primeros empezaron a hacer casas en solo muros, pero a medida que vieron que esto realmente se podía, pues los que tienen experticia en el tema y lo han practicado ya mucho, pues casi que quieren hacer su techo, es que salir de una casa en un día completa, y es de empezar ya a dar los acabados finales para entregarla. Entonces el tema es como se los dije en un inicio, es industrializar, es volver una fábrica de hacer vivienda horizontal. Así es. Yo te complementaría para responderle al ingeniero que nos hizo la pregunta que puede estar entre un 20 y un 25% más de formaleta. Esa es como la cantidad adicional si queremos hacer una losa en concreto, ya sea inclinada o horizontal. Nos pregunta por acá un espectador anónimo, ¿cómo es el manejo de los desniveles en la construcción de vivienda horizontal? Eso también nos lo estaban preguntando por acá por el otro chat. Y es interesante que le podamos dar una respuesta a estos clientes, a estos constructores interesados. Sí, señor.
Bueno, no, nada, digamos que nosotros, como se los mostré en las fotos, se logra, hay condiciones, nosotros tenemos dos condiciones donde podemos hacer la construcción de forma descendente o de forma ascendente. En una, digamos que puede utilizar la misma cantidad de formaleta, en la otra, si la necesidad del proyecto es esa, pues me gasto un poco más de formaleta, pero básicamente lo logramos hacer. Yo no sé si es que eso, cómo explicarlo sin mostrar unas fotos, Carlos. Vale, no, a ver, les comento, ahí hay dos formas, cuando los terrenos están en desnivel, que es generalmente lo que sucede en vivienda horizontal, ahí podemos manejar o uno, encofrar a una sola cara, obviamente garantizando el aplomamiento, los ajustes, que la formaleta nos quede muy bien rigidizada para así mismo mantener y que, los plomos y obviamente soportar las presiones de vaciado. Y también tenemos una solución donde podemos manejar desniveles múltiplos de 5 centímetros, algo que nos obliga también a diseñar muy bien o a prever muy bien el terraceo de nuestras cimentaciones, y ahí jugamos con perforaciones adicionales extras en los cantos laterales de la formaleta que nos permiten ajustar con los muros ya vaciados, haciendo uso de las perforaciones de los pasos de corbata y manejar los desniveles. Muchos lo hacen así, funciona muy bien y obviamente así garantizamos de que el encofrado se rigidice, y teniendo en cuenta estos desniveles de 5 centímetros, podemos lograr el uso del encofrado y lograr los desniveles sin mayor problema. Son como las dos formas que lo podemos hacer, pero somos expertos haciéndolo, no es novedoso para nosotros, no es limitante y es solamente que lo pongan a consideración para poderles dar la mejor solución al respecto. Perfecto, John. Otras preguntitas que no quiero dejar sin responder. Sé que ya nos pasamos 4 minuticos, pero pues vale la pena respondérselas a todos nuestros espectadores. Dicen, cuando se construye, esto también ya lo hablaste en la presentación, pero retomémoslo, cuando se construyen con encofrados, cubiertas inclinadas, ¿cómo se controla el concreto para que no se escurra, para que no se revenga? Esta es una buena pregunta que ya la habías hablado también, John. Respondámosla, por favor. Bueno, no, como les dije, la idea es que es un concreto con unas condiciones diferentes, un concreto menos fluido. Definitivamente, si yo pongo el mismo concreto, pues obviamente se me va a vaciar y dependiendo la pendiente que le haya puesto a ese techo, pues hoy se me va a vaciar todo. Entonces son concretos, dependiendo de la pendiente que le haya puesto, el concreto tiene que tener unas condiciones de LUN diferentes. Y eso sí, Perfecto. pues, se cuadra en el diseño con el fabricante del concreto, pues si es premezclado o si no en sitio, pero tienen que ser concretos definitivamente más duros. Perfecto, excelente. Lo mismo puede pasar en escaleras abiertas, ¿no? Cuando vaciamos escaleras abiertas, pues lo ideal no es ponerle concretos tan fluidos porque se los pueden rebosar, pero son prácticas que se manejan en obra y los concreteros, las concreteras también tienen soluciones de concretos para este tipo de requerimientos en cuanto a encofrados. Nos dicen por acá también, ¿qué nos puede decir sobre las instalaciones de aguas sanitarias, gas, eléctricas en muros de 10 centímetros? ¿Qué manejo se les dan? Algunas veces quedan embebidas, otras veces, seguro algún comentario al respecto, ingeniero John. Sí, Carlos, digamos que acá también de todo hemos visto, hay quienes definitivamente le apuestan a dejar muchas tuberías embebidas, no, digamos que son prácticas que se han acostumbrado los constructores, hay otros que marcan unas zonas muy puntuales donde dejar esas tuberías, lo que uno normalmente ve más que por dónde dejarla es el ahorro, la tubería, entonces siempre buscan que las zonas en una casa estén muy ubicadas en la misma parte y varias veces esas tuberías no quedan embebidas, sino que quedan escondidas en unos buitrones, pues en unos muros falsos con panel yeso, pero hay de las dos prácticas, tuberías expuestas y tuberías embebidas en concreto. Perfecto. Otra preguntita. Dice, ya casi para terminar, John, ¿el precio de las formaletas para elementos arquitectónicos especiales es más alto que el precio de la formaleta común? Esa pregunta no me gusta, pero respondámosla. Nosotros intentamos vender un equipo, digamos que cuando es un equipo completo, tiene unos valores, pero en especial, si yo lo determinara o lo quisiera discriminar, si la formaleta estándar tiene un valor, pues una formaleta estándar, como su nombre lo dice, el proceso de fabricación hoy nosotros lo hacemos con unos equipos, con un robot, y eso pues nos ayuda. Pero definitivamente siguen existiendo unos operarios nuestros que hacen temas de soldadura, de cortes, entonces cada vez
que esa formaleta tenga un detalle especial, pues va a tener un pequeñito costo diferencial a una formaleta estándar. Pero casi que está embebida en un valor del equipo. Si me dijera, oiga, yo compré mi formaleta, todo mi equipo, y a los 5 meses me llama y me dice, quiero hacerle a las casas siguientes esto, es un valor, pero no es una cosa del otro mundo, es un valor diferencial. Perfecto. Por acá el ingeniero William Meneses nos pregunta, ¿hay alguna restricción límite mínima en el espesor de los muros o de las losas por configuración de los elementos de la formaleta? Yo diría que no, nosotros, bueno, esa pregunta es abierta. Uno, pues en el tema, yo podría pensar en unos muros muy esbeltos, pero definitivamente yo tengo que garantizar unas condiciones de concreto para el acero. Entonces, pues no puedo pensar en unos muros de 5 centímetros. Ah, que la formaleta se presta, sí. Yo podría poner corbatas muy pequeñas o muy angostas y la formaleta se me presta para eso. Pero definitivamente yo tengo que pensar más en el sistema completo como elemento. Entonces, ¿qué es lo que me define mi diseñador estructural? Y es cuánto es el espesor de muro al lado de la malla. O si hay 2 mallas, pues pensar en eso, por un lado. Y por el otro, definitivamente, yo tengo que basarme mucho en la norma del país donde esté trabajando, y esas normas, en Colombia, si hablamos, por ejemplo, de normas sismoresistentes, pide unos espesores mínimos, entonces tengo que pensar mucho en eso. ¿Qué experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en Colombia? Yo no sé si hoy o mejor dicho, no, hoy casi que no se hacen, pero en Colombia hemos logrado hacer unas losas de 5 centímetros de espesor con unas vigas separadas, digamos que le llamamos losas nervadas, con unas vigas separadas más o menos 50 a 90 centímetros, pero con losa como tal de 5 centímetros. Entonces da la posibilidad para todo, pero vuelvo y repito, revisando y garantizando pues que cumple unas condiciones estructurales que me ha definido el diseñador y que obviamente están amarradas a la norma de cada país. Perfecto. Por acá nos preguntan, casas aporticadas con columnas y losas aligeradas, algo de lo que estabas prácticamente hablando hace un segundo. ¿Es posible hacerlas con sistema industrializado? Casas sí, aporticadas, columnas, losas aligeradas. Yo les cuento, sí, ahí digamos que lo que vieron, tal vez la segunda diapositiva de casas, es una casa porticada, como les dije a todos, era un paradigma fuertísimo, básicamente vigas y columnas, en ese caso losas macizas, pero hoy estamos trabajando y seguramente parte de nuestra respuesta muy pronto será unas losas aligeradas con unos sistemas industrializados. Perfecto. Nos dicen, para edificios de 5 niveles, ¿qué espesor aproximado tendríamos? Me imagino que 10 centímetros. ¿Qué opinas, John? Sí, digamos que si yo me devuelvo 20 años atrás, en el mundo hicimos muchos proyectos de 8 centímetros de espesor en muros y de 10 centímetros. Hoy la norma es un poquitico más estricta, con unos elementos de borde, y que han hecho que los muros también cambien. Ya los de 8 no se ven casi, vemos todavía de 10, de 12 en términos de muros, y losas, el gran promedio hoy sigue siendo 10 centímetros el espesor de losas. Ok. Nos preguntan desde Costa Rica, ¿solo venden? Pura vida. Pura vida, Costa Rica. ¿Solo venden o también alquilan? Dicen por acá. Bueno, el negocio de Forza hoy es venta. Estos son, digamos que, como les mostré en el tema de costos, pues eso va para proyectos donde básicamente el cuidado de la formaleta depende mucho de quien la tiene. Hoy nuestro negocio es venta, no sabemos mañana cuál va a ser. Perfecto. ¿Qué más por aquí nos dicen? A ver, nos dice el señor Juan Carlos Sánchez. Muchas gracias, excelente alternativa. Me gustaría también conocer el proceso para edificaciones de 10, 15 o 20 pisos. Claro que sí, ahí me permito responder. Tenemos webinars pregrabados, tenemos presentaciones. Dejamos esta inquietud para en un próximo webinar hacer énfasis en esta clase de edificaciones, en esta clase de construcciones, donde seguramente también encontraremos otras alternativas en sistemas industrializados, donde ya podemos mostrar algo de trepantes, de formaletas tipo GAN o en gangas, que son formaletas de gran formato y que también aplican de una óptima forma y muy funcional y eficiente en la construcción de edificaciones. Yo complementaría esa respuesta, Carlos, como lo acabas de decir tú. Acá está nuestra página, por eso dejé esa última diapositiva. Está nuestra página, tenemos videos en YouTube, y
Lo único es que busques la forma de ponerte en contacto con alguien de Forza y con mucho gusto allá estaremos contándote y mostrándote todos estos testimonios que hemos logrado recoger durante 25 años de este tipo de proyectos. Perfecto. Mira, otra pregunta. Nos dice Paola Potes, de Equinorte, Santa Marta. Supongamos que una vivienda social se entrega en un solo piso, ¿tendría el comprador cómo realizar una segunda planta a su vivienda? Yo diría que sí, sí. Digamos, en nuestro país pasa mucho y digamos que independiente del diseño estructural, casi que todo el mundo le sube un segundo piso. Ojalá cada diseñador que haga un proyecto de estos de un piso piense en que quien compra esa vivienda seguro va a intentar crecer hacia arriba. Para que su diseño esté contemplado, yo no sé, yo no diría que un segundo piso, sino hasta 2 pisos. Se puede hacer, si la quiere hacer en Formaleta, tendría que buscar unos aliados estratégicos que tenemos, unos subcontratistas que hay en el mercado que tienen unas formaletas, que tienen unos equipos pequeños y operan la formaleta, o buscar si se puede hacer en términos de otros sistemas, pero utilizando por lo menos esos muros de carga bien alineaditos, pues no poner un muro en la mitad de un cuarto, no váyase por el mismo muro, pero vuelvo y repito, eso es un tema estructural que si está revisado desde el inicio por el diseñador, pues mejor. Ojalá los que me están escuchando, cuando manden a hacer esos proyectos, le digan al diseñador, piense que esto va a haber alguien que va a construir su segundo piso y que le va a montar ladrillos ahí para que esos muros realmente contemplen esa futura carga. Perfecto, John. Yo creo que ya resolvimos todas las inquietudes. Agradecemos mucho a todos los espectadores, a todos los participantes de este webinar. En realidad todos estuvieron muy pendientes, se nota, siguen con nosotros. Los invitamos nuevamente para un próximo webinar que seguramente en algo así como un mes estaremos dictando para ustedes. Y gracias por estar, gracias por escucharnos. Yo nuevamente, no sé si tienes unas palabras para despedirte. No, nada, Carlos, muchas gracias a ti por presentarme, por acompañarme en esta presentación y definitivamente muchas gracias al público cuando hay preguntas. Pues eso lo motiva a uno a seguir en este proceso. Creo que nos motiva a Forza a seguir en el proceso de seguir aprendiendo, de seguir estudiando para ustedes, de que entre todos hagamos cosas bien hechas, de que le demos a los clientes finales unos buenos resultados y bueno, rompamos esos paradigmas. Definitivamente son paradigmas. Miren cómo este señor hace 115 años, es que hablar de 115 años es una cosa aterradora, como este personaje hace 115 años planteó unas soluciones y cómo hoy después todavía nos seguimos preguntando, ¿será que se puede o será que no se puede? Yo creo que sí se puede, es solamente volver a lo básico, enfocarnos en hacer las cosas bien y bueno, cuentan con Forza para todos los proyectos que quieran. Acá estamos todo un equipo técnico y profesional disponibles para ayudarlos a volver esos proyectos realidad y para volver gente más feliz en este país que tanto lo necesitamos. Listo, muchas gracias, John. Gracias a todos. Estamos para servirles, para asesorarlos. Llevamos más de 25 años en esto y recuerden, con Forza, ningún constructor está solo. Gracias. Gracias, Carlos.